Estás escuchando el podcast para los amantes del automovilismo. Estás escuchando Optimus Gear. Ponte cómodo, empezamos. Hola amigos, bienvenidos sean a este podcast para los amantes de los autos. Estamos en el episodio número 5 y estamos transmitiendo desde Querétaro. El día de hoy tenemos un invitado especial, a mi mejor amigo, compañero de vida, mi hermano de otra madre, Alan Morlet. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, Julio? Bien. Saludos a todos, ¿cómo están? Muy emocionados de tenerte aquí en el programa, carnal. ¿Cómo estás, Cuéntanos un poquito de dónde eres, de dónde vienes, para que la gente se entere. No, hombre, muchas gracias, gracias. Bueno, para los que no saben, pues yo conocí a Julio, él y yo nos conocimos en la prepa, en la vocacional, Ajá. justamente entrando a la carrera técnica, ¿no? Aquí algo que cabe señalar es que Julio y yo cumplimos años el mismo día, o sea, nacimos literal el mismo día, él y yo. Ok. Los dos somos del 13 de septiembre del 99. Ajá. Entonces desde ahí cuando nos conocimos fue así como de, pues qué onda, güey, ¿esto es tu cumpleaños hoy? No, pues igual el mío. Y así, resulta que haz de cuenta, pero también aquí la idea es que, pues haz de cuenta que somos de la misma religión también. Entonces, Bueno, varias cosas así coincidieron, ¿no? Pero bueno, ese es el panorama. Julio y yo sí nos perfecto. conocimos. Ok, y también Sí. eres un amante y apasionado de los autos. Correcto, sí, vaya, de los autos no tanto, yo estoy más por el lado de las computadoras, que es justo de lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. Pero sí, está claro, por supuesto que también soy fan de los autos. ¿y tu amigo Jesús, cómo te encuentras? Muy emocionado de que estén aquí los dos, aquí, lamentablemente hoy nuestro querido hermano, compañero, carnal, Bruno no puede estar acompañándonos por cuestiones de tiempo, ¿no? De trabajo. Y hoy nos tocó hacer la chamba nosotros solitos, pero esperemos tenerlo en la siguiente emisión, ¿no? Entonces, muy Así es, emocionado, sí, así pero es. eso no nos va a impedir seguir con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a lo que venimos y a comenzar con el tema, ¿no, amigos? Sí, esperemos que no nos falte nuestro bagueto favorito. Pero bueno, vamos a Exacto. empezar. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Como ya comentó mi amigo, vamos a hablar de las computadoras de los autos. En especial él pues tiene su propia marca de computadoras personales llamada 50MT. Y vamos a platicar especialmente de las computadoras de los autos. Así es, fanáticos de los autos tienen computadora. Y no lo usan para mandar correos electrónicos o jugar videojuegos. Fortnite, ¿no? Desde que se introdujo la inyección electrónica fue necesario implementar computadoras en los autos. Tengo entendido que ahora los autos cuentan con unas computadoras que te pueden llegar a costar más de lo que cuesta tu auto. Así Pero es. bueno, tú Alan, háblanos un poquito más de esto. Sí, pues sí, completamente así, o sea, tal cual dices, las computadoras que traen ahora los autos que al final se introdujeron desde el conocido sistema de inyección, que en inglés es, recuérdenme el nombre, el fuel injection, ajá. Desde que se introdujo el fuel injection, los automóviles comenzaron a tener computadoras. Y esto quiere decir que, bueno, o sea, pasaron a ser una parte importantísima del carro y que inclusive a veces con una buena programación de la misma computadora, el coche en sí puede tener muchísimas mejoras. Para los amantes del tuning y eso es un buen dato, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de cuál es la diferencia entre una PC y una computadora de auto. Como Julio mencionó, pues nosotros nos dedicamos a armar PCs de escritorio de alto rendimiento. Entonces, me gustaría puntualizar más o menos cuál es la diferencia, la diferencia principal. Y bueno, pues todo empieza a nivel del hardware. Para los que no entienden bien este concepto todavía o no lo tienen claro, el hardware básicamente es lo que tú puedes tocar o los fierros, ¿no? Por ponerle una palabra. Obviamente pasa a ser obvio que no hay un teclado, ¿no? En su momento cuando se introdujo estas computadoras en los automóviles, se les llamaba ESU. Bueno, o sea, las siglas eran ESU, que significaba Engine Control Unit, que quería decir básicamente que gestionaban las tareas del motor. Pero ahora, vaya, o sea, controlan muchísimo más que el motor. O sea, también registran y envían datos.
por ejemplo, vamos a hablar de autos un poco más justificados. Hablando de la Fórmula 1, que veo que les gusta hablar de eso en este podcast, ¿no? Al final de una carrera de Fórmula 1 se recopilan más de 2 terabytes de información por carro. Aclarando esto, para los que no lo sepan, por ejemplo, todos saben lo que es una memoria USB de 16 gigas, ¿no? De 64 gigas. 2 terabytes equivalen a 2000 gigas. Entonces, o sea, puntualizando eso, es muchísima información. O sea, 2000 gigas de información por carro, por carrera, o sea, es una locura. Entonces, y además esos datos lo tienen que analizar los ingenieros, ¿no? Yéndonos un poco más a la parte comercial, creo yo que hablando de computadora, o sea, la parte más obvia y la que tiene más tecnología son las de Tesla. Que esta compañía inclusive no dejó la computadora a nivel no visible para el usuario. Vaya, o sea, esta compañía lo que hace es, obviamente para los que no estén familiarizados con Tesla, es todo el sistema del carro también lo hace interactivo para el usuario. Es decir, tú puedes ajustar cosas. Sabemos que existe el Ludacris Mode, que es como el modo en el que le pones toda la potencia al carro de Tesla y la máxima aceleración y tal, ¿no? Cabe mencionar también que la tecnología de Tesla está generaciones avanzada, diría yo, años pues. Otro dato, por ejemplo, de Tesla es que esta compañía pues manda constantemente actualizaciones de software. Inclusive tienen bromas. Me parece, esto no lo puedo confirmar. Aquí espero no sonar muy ignorante. No regarran. Sí, pero creo algo así. Había una cosa de que Tesla tenía un modo que tú ponías que cuando te sentabas en el asiento sonaba como estas bromas de pedo. De gas, sí. Me parece que sí, ¿no? Buscan a chavos en videos. Ajá. Tiene varias bromillas y eso. Exacto. Pero todo esto está controlado por la compu. Así es, o sea, al final todo es correcto. O sea, todo eso que Tesla pone que puede ser divertido y, no sé, intuitivo, o sea, padre para el usuario, viene controlado desde la computadora. Okay. También, o sea, el piloto automático, la navegación GPS, todo se controla desde la computadora. Ahora, pero todo eso estamos hablando ahorita de lo que ve el usuario, que es como lo que más vende, digamos, a nivel marketing, se puede decir. Pero si nos vamos a la parte más de ingeniería, más técnica, o sea, los Tesla y también muchos otros carros traen 1000 sensores, o sea, vaya, es un decir. Pero hay sensores de presión, de oxígeno, de flujo de aire. Esto lo deben saber, o sea, ustedes por la parte de los autos. Pero vaya, o sea, sensores de altitud, temperatura, aceleración, posición de los engranes. O sea, vaya, las cajas estas, las famosas cajas, Triptonic para el bagueto que no está. Pues, Te extrañamos, Bruno. Te extrañamos, Ajá. Pues las mismas estas cajas Triptonic, vaya, su nombre lo dice, su nombre quiere decir que usa electrónica. Okay. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que Julio me decía bueno, pues hace poco, en la prepa pues no tenía el carro, ¿no? Pero hace poco que platicaba con él, me decía, es que güey, mi carro, date cuenta, trae 2 compus, una es para el motor y otra es para la caja. Entonces, hay cajas que por sí solas traen su propio motor. Entonces, su propia computadora. Perdón, su propia computadora. Ajá, hola, sí. cada caja tiene un propio motor. ¿Cómo está eso? No, perdón, las cajas traen su propia computadora, ok, sí. Es correcto. Por ejemplo, aquí vale la pena destacar o mencionar pues que los automóviles antiguos o los de colección que también tienen un muy buen segmento de seguidores, especialmente los americanos, no tenían computadora, o sea, simplemente era como el carburador y ya. Y o sea, eso es lo que también hacía que fueran tan fáciles de modificar comparándolos con autos, no sé, alemanes o japoneses, ¿no? Bueno, eso está ahí por la parte de lo que traen los carros, ¿no? Hablando a nivel ahora del software, podemos decir incluso, o sea, las actualizaciones que está mandando Tesla a sus carros. Esto obviamente menciono mucho a Tesla porque es el que más podemos sacar información actual de ahorita, ¿no? Más jugo. A eso me refiero. Más jugo, ajá, porque es lo que más, es la compañía que más le pone a esta parte. Bueno, el software puede aumentar considerablemente el valor de un mismo carro. Aquí un dato otra vez que vale la pena decir es que Tesla está sacando ahorita modos de suscripción para poder tener
el piloto automático. Es decir, digamos, tú quieres tener el piloto automático nada más 2-3 meses, pues ahora se puede hacer con actualizaciones de software que está sacando Tesla. Entonces está poniendo el piloto automático a modo de suscripción, ¿no? Entonces date cuenta el nivel de ingreso que representa para la compañía el que la gente se suscriba como Netflix, ¿no? Hoy quiero que mi carro se conduzca solito, pues lo contrato 2 mesecitos, nada más. 2 meses nada más, ya después pues ya no puedo. Ya no quiero. Ya contrató un chofer, ¿no? Ajá, okay. Es correcto. Ándale, me traigo a mi chofi. De hecho, dato curioso, en los Tesla también se puede reproducir Netflix. Pero sí, así es. Todo esto es gracias por la computadora. De entretenimiento. Ajá. Así es, gracias al sistema, pues. Ahora, estas computadoras están presentes en el carro, pues, en los autos, principalmente para trabajar con la inyección electrónica, ya hablando como más actualmente, que de por sí, o sea, ya hablando así, pues, es muchísimo más eficiente que un carburador, ¿verdad? Sí. Ahora, la palabra clave, o sea, podemos decir que eso era pues, la eficiencia. Es decir, con motores más pequeños podemos obtener muchísimo mejores rendimientos o desempeños en el lugar que sea que nos encontremos. Es decir, sabemos que un auto, gracias a todos sus sensores, no reacciona igual a la altitud de la Ciudad de México que a una altitud de costa como Acapulco, como Puerto Vallarta, como Veracruz. Claro. Al menos no un carro que tenga computadora. Obviamente un carro sin compu pues funciona igual, ¿no? Pero, bueno, los que tienen computadoras pues no, o sea, su desempeño cambia y sus configuraciones también. Entonces, hablando esto específicamente de las ciudades, la altitud es al final la variable que más se ve afectada cuando cambias de ciudad. Por lo tanto, con la altitud, la presión cambia y la entrada del oxígeno al motor es diferente. Entonces, la computadora del auto, con los mapas preestablecidos o programados, hace los ajustes pertinentes al auto para que dé el mejor rendimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita que menciono lo de los mapas, vamos a hablar otra vez de la Fórmula 1. Los autos convencionales pueden traer, no sé, unos 30, 50 mapas y hasta ahí llegaron. O sea, 50 mapas hablando de los carros ya con muchísima como tecnología y eso como Tesla, ¿no? Sin embargo, los autos de Fórmula 1 pueden traer, o sea, más de 10 veces de esos mapas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los autos de Fórmula 1 pueden traer mapas incluso por tramos de la pista. Es decir, esta recta va a tener su propio mapa, dos veces sus propios 5 mapas. Esta curvita puede traer, no sé, 10 otros mapas. ¿Por qué? Porque al final es una competencia de alto rendimiento. Es una competencia de alto rendimiento donde el carro tiene que ser analizado literal cada segundo. ¿Me explico? Entonces, además, bueno, o sea, estas computadoras, estos mapas no solamente ajustan parámetros del carro, o sea, también registran y transmiten datos para ser analizados en vivo y obviamente hacer las mejoras a los autos. Determinar, por ejemplo, no sé, en una curva, ¿por qué en esta curva el desempeño del carro fue mejor? ¿Por qué el sistema de asistencia en curvas fue más eficiente aquí? O sea, ¿por qué el auto fue una milésima de segundo más rápido aquí que allá? ¿Cuándo tuvo más agarre? ¿En qué mapa está consiguiendo más desgaste de las llantas? O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Están constantemente monitoreando las tendencias de comportamiento del carro. Y de hecho, ahorita que digo que estoy hablando de tantos datos, podemos hablar de que incluso esto es parte de la creación del Internet de las cosas, que al final, o sea, viene a tener que ver con la cuarta revolución industrial y el Big Data, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un dato que se me vino a la mente ahorita. Ahora, hay parámetros que los ingenieros pueden variar a distancia, que de hecho la verdad es que los ingenieros podrían variar todo. Todas las configuraciones del carro. Sin embargo, pues la FIA tiene que tener muchas regulaciones. Si no, imagínate la locura de competencias, ¿no? Y no les permite realizar todos los cambios que sí podían realizar. Entonces, por ejemplo, en estas carreras de Fórmula 1, a veces vemos que los ingenieros que están en el equipo de las escuderías
Esto es algo que, por ejemplo, yo no entendía hasta que entendí bien, vaya, la parte de los mapas y la computadora de los carros. O sea, por eso es que vemos que los ingenieros en las escuderías tienen todo el tiempo su diadema y se están comunicando con el piloto en todo momento. ¿Por qué? Porque ellos están midiendo el desempeño del auto y le están comunicando en tiempo real qué configuración usar del carro. Entonces, bueno, eso es ahí otro dato. Otra cosa que está muy padre de todo esto es que al final los sensores y todo este tipo de configuraciones también les dan configuraciones de emergencia. Por decir, imaginemos otra vez en las de Fórmula 1 que se producen accidentes a veces como muy fuertes donde el auto se vuelca, se incendia, se parte a la mitad, o sea, lo hemos visto, ¿no? Se le zafa la llanta, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, imagínense, por ejemplo, por decir, no se choca y se ponchan las llantas, por ejemplo. Si el sensor siguiera sensando o midiendo, estaría dando una lectura de baja presión. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Le pide a la admisión del turbo más aire en una curva. O sea, donde la velocidad puede cambiar drásticamente. O sea, lo peligroso que sería eso. ¿Me explico? Espero haberme dado a entender bien en esa parte. O sea, los sensores tienen configuraciones también de emergencia cuando tienen que dejar de medir. Es curioso cómo se van adaptando, por así decirlo, ¿no? Para resumirlo, es como que van conforme los datos que va recibiendo del auto, la información que van teniendo, estos mismos van actuando, ¿no? Y como dice mi querido compañero Alan, conforme los datos que van teniendo van obteniendo cada mapa, ¿no? Van ocupando cada mapa, ¿no? Entonces, modificando cada mapa, ajá, correcto. Así es. Y entonces, lo especial, ajá. Perdón, te digo, lo especial o lo padre lo sofisticado de estos mapas y de estos sensores es que esto no lo encuentras en carros, por más o sea, no sé, hablando de un Kia Stinger, que de por sí los coreanos le ponen muchísima tecnología a sus carros. Sí, bastante. Me explico, entonces, aún así, aunque por más tecnología que puedas encontrar en un auto comercial, no vas a encontrar sensores que estén variando constantemente, simplemente traen su configuración y ya. Hasta ahí llegó. En el caso de los de Fórmula 1, o sea, están como pensando en tiempo real, por decirlo de alguna manera. ¿Tú, Julio, has visto cómo operan? ¿Cómo los hacen? Hay varios videos y muestran cómo operan las CPU, sí, bueno, las CPU. Sí, las bueno, computadoras. las computadoras de la Fórmula 1. Sí, aquí sí, es un dato bastante interesante, que siempre se están registrando los datos, ¿no? Como decía, es la tendencia que se está siguiendo. Bueno, más bien, ellos crearon la tendencia, ¿no? De que se registren los datos para mejorar las cosas. Como decimos, la Fórmula 1 es siempre la punta de lanza de la tecnología. Exacto. Y pues de aquí salen bastantes innovaciones. Y de aquí ellos empezaron a registrar los datos para ver cómo lo mejoraban. Y así ya en varias industrias ha ido surgiendo esto también. Déjame decirte, mi querido Alan, que así como nuestro asombroso Bruno, nuestro bagueto, es amante de los Fórmula 1 y de los Volkswagen, yo soy amante del tuning, ¿no? Y en el tuning, ajá. No, sigue. Ok. En el tuning se ocupa mucho este tipo de configuraciones en las computadoras, porque como tú lo acabas de decir anteriormente, muchos de estos autos actualmente traen turbos, ¿no? Traen supercargadores, traen otro tipo de cosas, que por cierto, si quieren saber la diferencia entre un turbo y un supercargador, muchachos, chequen nuestros anteriores podcasts. Ahí les explicamos un poco de cómo funciona. Y se tiene que ocupar algo que se llama reprogramación, ¿no? En caso de que quieras que tu auto tenga más potencia o tenga un diferente desempeño en las calles, ¿no? Es decir, que cómo se va a comportar, ¿no? Y para esto también llegan a vender algunos chips que se le pueden poner a estas computadoras y hacer que, no sé, por ejemplo, un turbo reciba más libras de presión, o un supercargador tenga mayor admisión de aire, ¿no? Algo así, no sé si sabían algo así, muchachos. Sí, de hecho ahorita es bien curioso que lo comentes porque cuando, o sea, ahorita que dijiste que tú eres como amante del tuning, justamente se me vino a la mente eso, que
realmente sí existe la posibilidad de reprogramar la computadora que traen los carros. Especialmente, o sea, más allá de los turbocargados, sí me parece, perdón, los supercargados, los turbos son los que son como más aptos para hacer las reprogramaciones. Las reprogramaciones, correcto. Ajá. Es correcto. Ahora, explicando un poquito más a fondo qué es lo que ocurre, o sea, lo que pasa es que uno reprograma la computadora del auto y sí, obviamente sí se ve afectado el caballaje, o sea, sí, tenemos como resultado más caballos de fuerza, pero llega un punto en el que nada más es a nivel software y realmente lo que se le está indicando al auto o más bien lo que se está haciendo es llevar al auto a su límite. Entonces, bueno, pero aquí, o sea, hay ventajas y hay desventajas. Y, por ejemplo, o sea, hablando de desventajas, o sea, hay una razón por la que las marcas, o sea, los fabricantes, nunca ponen un motor de un auto comercial al 100% de su capacidad. O sea, hablando de que hicieran algo así, los motores fallarían de volada. Sí, o sea, no, duraría el auto, rangos, ¿no? Y harías que la marca se desprestigiara. Entonces, por supuesto. Ajá. Entonces, lo que hacen es darles rangos de tolerancia, limitan el motor. Y bueno, entonces cuando se hace una reprogramación, sí tenemos el caballaje, sí nos da más caballaje, sí trae más rendimiento. Las reseñas de la gente es que se rebasa mucho mejor en el tráfico, pero pues al mismo tiempo se está llevando al límite el motor y por consecuencia no va a durar tanto, principalmente por su usuario. Entonces, bueno, ahí está ese datito de la reprogramación de la computadora. Pero a qué hora te divierte. Sí, ¿para qué vives entonces? Ahora, también, o sea, bueno, esto va a sonar un poquito ya repetido, pero me gustaría puntualizar otra vez que la computadora total de un automóvil al final es de vital importancia, ¿correcto? Y o sea, para que a la gente le quede claro, pues, qué tan de vital importancia es, no sería posible encender un carro sin la computadora. Esto a lo mejor suena obvio, pero o sea, esto es para los que omitían ese conocimiento, ¿no? O sea, realmente es imposible encender un auto sin la computadora, ¿no? Entonces, y ahorita otra cosa que se me viene a la mente, o sea, así como las compus de escritorio que yo hago, cuentan con los sistemas operativos, programas, aplicaciones, todo eso. Las de los autos también tienen sus propios software, sus programas, sus sistemas operativos. Algunas incluso están conectadas a internet, como otra vez mencionando a Tesla. Cuentan con sus unidades de almacenamiento, que sería como el disco duro, por llamarlo algo así, en una PC. Sus memorias de acceso aleatorio o las famosas memorias RAM. Y no me refiero a una RAM de Dodge, o sea, me refiero a una memoria RAM. Aunque bueno, la diferencia entre esto ya es poniéndome un poco más técnico, ¿no? Pero aquí, o sea, parte de la gran diferencia es que tiene muchísimo, o sea, una RAM de auto tiene muchos más puertos de entrada y salida que una memoria de computadora. Estos puertos de salida, no sé, se pueden conocer como GPIO, que sería, en el caso de una compu de escritorio serían solamente los teclados y los mouse, ¿no? En el caso de los automóviles o sea, tienen infinidad de entradas y salidas. Entonces, o sea, resumiendo todo esto en palabras más sencillas, ¿qué quiere decir? Que tal vez una computadora de auto no requiera tanta capacidad de almacenamiento, es decir, no vas a estar guardando fotos del 2016 o de toda tu vida, pero sí requiere muchas entradas y salidas y por lo tanto procesadores de distintos núcleos, además de periféricos alternos que generen señales, digámoslo así, para hacer funcionar los sensores. Entonces, son bastante similares las dos computadoras. Tienen obviamente sus diferencias, aunque digamos que a nivel general tienen sus buses de comunicación, o sea, el funcionamiento al final es muy parecido, obviamente con sus diferencias que acabo de mencionar, pero sí son muy similares, pues. ¿Tú, Julio, algo que quieres agregar? No, la verdad, me quedo pensando mucho de toda la información que acabamos de recibir. Ok. La verdad, pues sí hubo datos bastante interesantes y que tenían mucho que ver con lo que nosotros hablamos, ¿no? Que es Fórmula 1, baguettes, sí, hablando de Bruno. Por ejemplo, conforme a lo que decía Alan ahorita en este momento de que es diferente, sí, o sea, no es como una computadora de almacenamiento, ¿no? La de un auto es más como
una de entradas y salidas, es decir, que almacena información temporalmente y luego la libera para seguir almacenando más, ¿no? Y así es como debe de funcionar, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí, sí, algo. Digo, tú lo dices en palabras mucho más sencillas, ¿no? A lo mejor yo no puedo explicar esto. Por eso estamos, para traducir, amigos. Es correcto, pero sí, básicamente sí es lo que dices. Entonces, ajá, y pues, bueno, como tú decías anteriormente, dando un resumen, o sea, los autos viejitos no contaban con ningún sistema y todo era mecánicamente, ¿no? Pues por eso que tú te subes a un V8 de los viejitos que son carburados y parece que tiemblan, ¿no? Y lo hacen... Mi abuelo dice, les ronca la madre. Exactamente. Y tú te subes hoy a tu Volkswagen Jetta o a tu Volkswagen Golf y es estable, ¿no? Suena parejito. Calladito. Y hasta ahí quedó, ¿no? Y esto es gracias a la computadora porque inyecta la cantidad necesaria y siempre la misma, ¿no? No es como en los otros que inyecta lo que se le pega la gana. Y igual los frenos, tenemos sistemas ABS controlados por la computadora, gasolina, admisión de aire con las famosas sensores y válvulas que administran cuánta aire entra y cuánta gasolina recibe. Ustedes, muchachos, algún día intenten quitarle un sensor para que vea qué pasa. Sí. No, incluso hay carros como los Smart, los Ajá. chiquititos, que me parece que cuando tú desconectas un sensor ya no prende el carro. O sea, simplemente te dice, ¿sabes qué? Contacta asistencia al conductor y ya. O sea, no te deja volver a usar el carro hasta que conectes el sensor. Exactamente. Sí, hay un famoso testigo mucho, que ¿no? Todos los autos tienen, que es el check engine, o tienen un simbolito de como una lámpara de Aladino, ¿no? Acá con aceite. Y eso es que revisen que su motor, porque hay algo que está mal, algún sensor está detectando problemas y está obteniendo datos que están fuera de lo que la computadora tiene. Entonces te marca el sensor que algo anda mal, ¿no? Entonces todo esto ya actualmente todo se controla por computadora en la mayoría de los autos nuevos, y eso Correcto. Es de gran utilidad, pero también pues mecánicamente ya no funciona nada sin una PC, bueno, sin una GPU, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin una GPU, bueno, entonces, CPU, pero sí. Es que, dato curioso, carnal. En CPU es en las compus de acá, y en los autos creo que les dicen GPU, ¿no? Hay datos. ¿Sí? Ajá, bueno, sí, es que GPU, bueno, a mi campo GPU es como graphics, ¿no? Y CPU es como el procesador, ¿no? Ajá. No. Ajá, el procesador. No, mira, aquí la diferencia es que al inicio se les empezaba a llamar ECUs, lo que mencionó al inicio. Correcto, sí. Pero ya después, cuando empezaron a meter el registrador, que conectarlas a internet, pues ya dejó de ser una ECU. Entonces, pues ahora se les conoce como computadora, ¿no? Porque ya no controla únicamente el motor, ya hace más funciones. Sí, controla la mayoría de los sistemas. Pues bueno, muchachos, algo más que gusten comentar de esta sección. Estuvo muy muy interesante los datos que nos compartió nuestro nuevo compañero invitado especial, Alan. Pero ustedes que quieran compartir algo más. Ahorita que decías de los testigos que traen los carros, me gustaría que los oyentes escucharan precisamente o sea, es de vital importancia poner atención a los testigos. Vaya, no, o sea, es que o sea, muchas veces le ocurren cosas que se prende un testigo y la gente lo deja así porque pues nada más es una lucecita, se le prende una luz, ¿no? Sí. Y lo dejan por meses hasta que se desviela el carro. Entonces, o sea, hay que tomar siempre en cuenta que los testigos vienen de toda una programación detrás del carro y que es por algo, ¿no? Entonces, nada más quería puntualizar eso. ¿Tú, mi queridísimo Julio? Pues no, la verdad, creo que ya es tiempo de pasar a otra sección. A la que nos sigue. Vámonos a un corte. No te muevas, en un momento más regresamos con más temas de automovilismo, aquí en Optimus Vía. Pues bueno, regresando a esta emisión y continuando,
con este siguiente tema tan bonito, que es para aquella gente, la mayoría de la gente, yo diría, porque hasta los amantes del automovilismo me atrevería a decir que muchos no saben cómo leer la nomenclatura de una llanta o no saben qué significa cada letra que tienen ahí, ¿no? Entonces, muchachos, ¿ustedes saben leer la nomenclatura de una llanta? No. Vaya, o sea, sí, de mis llantas, de las que traigo ahorita, pues sí, pero de otras no sabría, la verdad. Ok. Bueno, Ajá. yo recuerdo que un número te dice el número, la velocidad máxima que puedes traer, ¿no? Ajá, y no necesariamente es un número, es una letra, trae qué tan rápido puede correr esa llanta. Entonces, ahorita más adelante vamos a platicar un poquito de esos, pero vamos a abordar sobre temas, cómo leer una llanta, la nomenclatura, para qué son, el ancho, altura, y aparte vamos a hablar sobre qué tipos de llantas hay, incluyendo un poco de Fórmula 1, muchachos, para no echar de menos a nuestro querido Bruno, ¿no? Sí. Y además, hablar un poquito de cómo funciona cada tipo de llanta y para qué está hecha, ¿no? Entonces, comenzando, vamos a hablar sobre qué tipos de llanta hay. Muchachos, no sé si ustedes han visto que hay diferentes dibujos, diferentes formas en las llantas. No sé si han visto la diferencia entre llantas que traen una camioneta como la Jeep, que son 4x4, y llantas que trae un BMW Z4, por ejemplo, ¿no? Se ve luego mucho más robusto. Vaya, la forma sí se ve, pero ¿para qué Sí, sirven? por supuesto. Desconozco. Ok, mira, para empezar hay llantas tipo slick. Entonces, ¿qué quiere decir slick? Perdón, la pronunciación no. Las llantas tipo slick son como las que vemos en NASCAR, por ejemplo, que son totalmente lisas. Estas llantas se utilizan mucho porque recordemos que lo más importante de una llanta es la adherencia con el pavimento. Si toda la potencia se transmite al pavimento, el carro va a tener mucha más velocidad, mucha más rapidez, porque toda la tracción se va a transmitir al piso, ¿no? Entonces, si tú tienes una llanta que es completamente lisa, va a tener una mayor adherencia en todo el pavimento, siempre y cuando, muchachos, esto es lo más importante de una llanta slick, esté seco. Si no está seco, estas llantas no sirven de nada porque vas a tener una superficie totalmente resbalosa y la llanta, por más que camine, va a perder mucha tracción, ¿no? Entonces, es por eso que siempre escuchan decir que en las carreras, ¿no? Sobre todo, vamos a usar llantas tipo slick, siempre y cuando el pavimento esté seco. ¿Sabían eso, muchachos? Sí. Bueno, resulta obvio, pero de saberlo, pues no lo sabía. Pero Yo sí más o menos lo ubicaba, que el dibujo es prácticamente, o bueno, la única función del dibujo en las llantas es el evacuar la mayor cantidad de agua, ¿no?, de la llanta. Y ahí vamos a eso, pero estás en lo correcto. Hay las llantas, por ejemplo, deportivas o las famosas Touring, que se les llaman, o las llantas convencionales, como son las que vemos en la mayoría de los autos que traen de fábrica, traen un dibujo, precisamente traen unas líneas o traen algunas formas que sirven para desplazar agua. Entonces son muy buenas porque son las que usan la mayoría de los autos, porque además de servir para pista no pierden tanta tracción, no son para correr tampoco en superficies, o sea, por ejemplo, totalmente lisas, por así decirlo, pero, o sea, son las llantas comunes que todo el mundo conocemos. También son llantas que se utilizan en la Fórmula 1, pero al rato vamos a hablar un poquito más de ello, ¿no? ¿Cómo funciona? Traen una especie de rayas que al tener contacto con el agua, el agua como que se mete a esas rayas y al girar la llanta como que la empuja, o sea, la saca y permite tener un mayor contacto con el pavimento. Así es como funcionan estos tipos de dibujos, y hay de diferentes dibujos para, ya sea si quieres correr más, si quieres usarlas para calle, si quieres usarlas para pista, es dependiendo de cómo se va a usar, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran comentar? Sí, yo sí, me acuerdo Ajá. que hablando de la vocacional, una vez Alan y yo hicimos un mini sumo y le compramos Ajá. unas llantas especiales al mini sumo para que tuviera mayor adherencia, y literal, Ok. o sea, limpiábamos las llantas y se quedaba Ajá. pegado ahí en la superficie. Entonces sí, y ahora que lo mencionas, pues tienes mucha razón, ¿no? Que tienen mayor adherencia cuando no tienen ningún dibujo. Para Pero, aclarar un poco,
Perdón. Sí, no, adelante. Ah, ok, te digo, para aclarar un poco, los que no conozcan estos zumos son, o sea, no, porque normalmente se escucha zumo y uno se imagina a los estos, A los grandotes, ¿no? a los grandotes, ajá, no, estos zumos eran, imagínate un cubo con 2 llantas atrás y una rampa enfrente. Entonces, Ok. las 2 llantas traseras tienen que ser de un material especial para que tenga un buen agarre. ¿Por qué? Porque los zumos son muy ligeros, o sea, nada más es un cubito, y lo único que trae de peso dentro pues es la placa fenólica con sus Baterías. con sus baterías, con sus Motores. los motores de las llantas, el microprocesador. Entonces casi no pesa nada. Entonces si tú le pones una llanta de un material X, se resbala y pierdes la competencia. En el caso de nosotros le pusimos llantas de un silicón especial, que de hecho teníamos que limpiar con alcohol isopropílico cada que se usaba para que mantuvieran su adherencia. Entonces ya, como Sí, aclarando ese- recordemos que igual hay diferentes tipos de caucho, ¿no? Que el caucho es el material que está hecho la llanta. Y no es lo mismo el borrador de tu goma, que es súper blandito, que hay llantas así, que son súper blanditas para tener una mayor adherencia, pero que se acaban en 2 minutos. Y que tener unas llantas que estén así gruesotas, que se van a resbalar con todo lo que toques y a la primera gota de agua, pero que te van a durar una eternidad, ¿no? Como eran las llantas anteriores, ¿no? Las llantas viejitas. Entonces, todo eso depende, igual como lo que me comentaba, ¿no? Del zumo que ustedes realizaron. Así es. Así es. Pero bueno, continuando, también hay llantas que se llaman las famosas llantas trail y las famosas llantas off-road. ¿Qué quiere decir esto? Como su nombre lo indica, no son para camino, no son para ciudad, son llantas especiales para terracería o para terrenos muy extremos, ¿no? Desiertos, piedras, las famosas llantas que usan los Homer, los Jeep, cualquier 4x4 o 6x6, como la famosa Velociraptor, ¿no? Sí. Estas llantas se caracterizan porque no traen dibujo. Por así decir, traen como unos cuadritos así de caucho salidos. Entonces, tienen una mayor adherencia ante grietas, ante puntas, ante lo que se les ponga enfrente. Y son súper gruesas, tienen una dimensión extrema para que precisamente no con el primer clavo que pasen se van a ponchar, o con la primera piedra que se atraviesen pues se van a reventar, ¿no, muchachos? Entonces estas llantas sirven para todo terreno prácticamente. Y de ahí nos pasamos a llantas que aquí en México rara vez usamos, a menos de que vivas muy al norte, perdón, o en Querétaro, precisamente. Que son llantas para invierno, muchachos. Ustedes que están por allá, ¿hace frío? ¿O hace calor? Pues no, acá es que me sorprende que digas Querétaro porque aquí es un desierto. ¿Neta? O sea, sí. Yo he ido, o fíjate sea, que yo he ido varias veces no y sé siempre qué está tal. bien frío. A lo mejor es porque vivo en... No manches, hoy estuvimos a 26 ¿En grados. serio? No, realmente, sí, aquí hace un calor ¿Horrible? desértico, pues, o sea, sí. Pero, entonces, bueno, Querétaro, no, mitan Querétaro. Toluca, mejor cámbialo por ahí. Si se van Toluca, al Nevado de Toluca, deberán sí. de llevarse unas llantas para el invierno. Para nieve, ¿no? Y bueno, estas llantas se caracterizan por muchas de ellas traen así como ambas, ¿no? Como la combinación entre una llanta todoterreno y una llanta con dibujo, o deportiva o touring. Entonces traen los cuadros salidos, pero también traen una especie de dibujo, o muchas de ellas, no sé si han visto que traen clavos o como tipo tornillos. Las cadenas. No. Bueno, no. ¿No? Perdón. ¿No lo has visto? No. ¿Tú, Julio? No, tampoco las vi. ¿Tampoco? Se Yo utilizan pensaba que muy- eran ficción. O bueno, sí, las vi en películas, pero pensé que eran ficción. No, sí. O sea, tú hablas de las llantas que traen picos, literal. Ajá. No, igual yo creí que era... Como que güey. Hollywood, ¿no? Ajá, güey. Hollywood al ataque. No, Güey, sí, es puro pedo. estas llantas sí existen y se ocupan prácticamente para el hielo, no tanto para cuando está nevando, sino que es para que se claven y no patinen, ¿no? Sí, ahorita que lo dices me recordó a la película. Si les gustan los carros, ahorita los que estamos aquí o a la audiencia, estoy segurísimo que vieron la película de Meteoro.
Ajá. Que justamente hay una escena donde van corriendo en una como montaña de hielo y Meteoro aprieta un botón y a las llantas se le salen esos picos de los que hablan. Como esos piquitos, exactamente así. Ajá. También en la vida también pues sucede lo mismo, ¿no? Algo parecido. Y recordemos que como no se le sale el aire a esto, porque esto por dentro lleva algo que se llama cámara, ¿no? Una cámara que es Sí. una dona prácticamente, como de esas para Un inflables. salvavidas, ¿no? Ajá, ándale, como un salvavidas, pero dentro de la llanta que hace que no se desinfle, ¿no? Estas son las que traen el aire. Y estos son el tipo de llanta, muchachos. ¿Ustedes sabían? No, que de existían todo varios. De todas, ¿no? Sin embargo, yo tengo una pregunta para Ajá, dale, los date, expertos échale. en los carros. ¿Cómo es posible? O sea, porque yo también tenía el concepto de que las llantas traen cámara. O- Ajá, Sí, cámara, ¿verdad? Iba a decir recámara, pero no, la cámara. ajá. Pero o sea, vaya, también veo que hay tipos de llantas que no las traen, no traen cámara. Entonces, o sea, mi pregunta, mi curiosidad, la verdad, digo, perdonen mi ignorancia, pero siempre ha sido, ¿cómo entonces se mantienen infladas? Mira, muy bien. Respondiendo a tu pregunta, esto es muy interesante. La cámara solo se utiliza cuando tu llanta sufre, como lo que decía, ¿no? Hay un clavo y tú vas y lo pisas. Entonces, o se parchan, que es prácticamente el parchado es ponerle un pedazo de plástico así adentro, como las cámaras de bicicleta, como las llantas de las bicicletas, que hay Sí. parches. Y total, ¿no? Ya se arregla porque es una fuga. Pero prácticamente las llantas nuevas no llevan cámara. Simplemente se colocan en el ring, se sellan muchas veces usan un pegamento especial o a pura presión. Y así es como funcionan. Entonces la O sea, ¿pura cámara presión? la mandé, perdón. Sí. Te digo, es que es o sea, porque yo veo, o sea, por ejemplo, cuando se te poncha y vas a la Vulcan, ¿no? O a la talacha, Al ¿sí vulcanizadora, se dice talacha? exacto. O sea, nada más le quitan la llanta, la vuelven a poner, la inflan y ya quedó. O sea, mi curiosidad es, o sea, ¿por qué no se sale el aire? O sea, ¿a poco está tan apretada la llanta al ring? Es el diseño de la misma llanta. Incluso si tú no inflas una llanta, puedes ver que ya de por sí ya ahí empieza como que a agarrar la forma. Ajá. O sea, es tecnología en llantas. Sí, es ingeniería. Es ingeniería líquida. Ingeniería en Bueno, llantas. es ingeniería en llantas. Oigan, y por ejemplo, ¿qué saben ustedes? Vaya, yo soy una persona bien curiosa. La verdad es que yo en la cajuela, para evitar, no sé, si se me poncha una llanta en pleno tráfico o algo así, en la cajuela traigo de estos inflallantas de látex que vulcanizan la llanta por dentro y la inflan. No sé si sabían de estos. ¿De látex? Ajá, haz de cuenta, son unos, búscalo así, inflallantas de látex. Pero les voy a platicar porque la verdad la ingeniería detrás, yo no la conozco, pero la ingeniería detrás debe ser una locura. Entonces, imagínate que tú vas, se te poncha la llanta, sacas una lata, imagínate que es una lata de aerosol que tiene Sí, conectada. lo que estoy viendo. Sí, Ajá. tiene conectada una manguerita transparente. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es poner el pivote de aire de la llanta en la posición número 6 del reloj o lo más cercano al suelo posible, cualquiera de esas. Ajá. Conectas tu lata, la agitas bien, conectas tu lata, la dejas en posición vertical, le vacías todo el látex que trae por dentro y se infla y se parcha sola. Oh, no, eso está curioso. Nunca había conocido Entonces, esa tecnología, pero eso ya es eso es Cyberpunk 2077. Y fíjate que no es tan güey. nueva, o sea, yo las conocí un día, ya sabes, curioseando en el AutoZone, Ajá. de esas, Ok. ya sabes, a los hombres nos encanta meternos ahí. Sí. Y lo vi y dije, cabrón. Entonces compré mis latas de látex y un día me pasó que se ponchó y ahí lo traía y dije, pues a ver, y sí, se infla. De hecho, las latas traen las instrucciones de que la gires a máximo unos 40 por hora para que se vulcanice bien y ya. O sea, por lo menos llegas a una vulca, ¿me explico? Ya no tienes que Claro. sacar el gato y todo el rollo. Sí, no, te ayuda a salir de un aprieto, ¿no? Así es. Acabamos de investigar aquí porque no nos gusta inventar nada. Ajá. y Fuente ya- estudio. Fuente, Fuente de los deseos, ¿no? sí, fuente de los deseos. Fuentes de Ortiz, ¿no? Dice que usa compuestos como el tetrafluoropropeno y otros fluoroproloretinas. Creo que lo pronuncié bien. Pero por lo que entiendo es un compuesto químico que hace reaccionar la llanta. Como sabemos, Todo compuesto químico conlleva una reacción, ¿no? Ajá, pero bueno, es química orgánica, ¿no? Entonces reacciona
y supongo que debe de algún modo de fundir la llanta y prepararla, ¿no? Solo por un momento. Es como, ¿alguna vez has calentado algún plástico con algún cautín o un encendedor? Sí, pero esto Sí, de sí. hecho estas latas lo hacen con un proceso súper especial, porque inclusive las mismas latas traen ahí una instrucción de que no se te ocurra quemar tú la llanta o vulcanizarla tú ahí con tu... ¿Sabes qué? Yo me imagino que ha de funcionar como la espuma de PVC. No sé si han visto. Ah, No, sí, no. sí. Ajá, que prácticamente la pones, se infla, así prácticamente, y puf, en cuestión de minutos se hace súper dura. Yo imagino que es un proceso similar. Pues puede ser, y para los que nos escuchan esto y no conozcan estas latitas, cuestan un paquete de dos, haz de cuenta en el AutoZone, ya les estoy haciendo Ajá. publicidad, Oh, cuestan 149 pesos mexicanos. Para los de otros países, 149 pesos han de ser unos $7 más o menos. y recuerden, AutoZone, la mejor marca de autos, la mejor compañía para tus autos. Ay, marca de autos, a la vez. AutoZone, compra AutoZone. Todo, ¿no? No, no nos un pagan aerosol. AutoZone, ojalá. Yo quisiera que me pagara AutoZone o que me Sí, ya regalara ya el quisiera aceite. que fuera mi sponsor. Sí, Sí, pues bueno, ahí está ese dato bien curioso, ¿no? Para curioso. los que nos Ajá. escuchan. Órale, no tenía idea, pero bueno, muchachos, continuando un poquito, regresando al tema, les quería hablar sobre, ustedes han visto, no sé, la Fórmula 1, ¿no? Regresando, por ejemplo, Sí. a otro tema, que es la Fórmula 1, cómo es que salen estos autos y tienen un color sus llantas, blanco, verde, azul, No, amarillo. no hay verde. ¿Mande? Es blanco para las que son en agua. Rojo me parece que es el compuesto suave. Amarillo. Ay, sí debe de haber otro color, pero no me acuerdo cuál es, pero estoy casi seguro que azul no es. Ahora nos faltó Bruno para eso. A ver, tú, mi querido Alan, ¿sabes qué color significa cada qué? No, aquí sí te voy a decir, ya entran en más detalle de la Fórmula 1 que no. O sea, vaya, me gusta, Ok. pero no, la verdad desconozco tanto. Pero creo que Ah, por lo que estoy viendo sí es verde. sí, creo que sí es verde, ¿eh? Oh, Sí, déjenme les digo que así es, cada llanta tiene su propio color y los blancos, mi querido Julio, no son paraguas, no, son para, son los duros, ¿no? son los duros o los medios. Ajá, Ajá. son los que traen los blancos, los amarillos son los blandos, los rojos son los super blandos, que son como las gomas de borrar, con lo que les decía, que prácticamente le encajas la uña y se queda ahí. Sí. Ujú. Están los de lluvia, azules, que son lluvia O muy... sea, sí. ¿Mande? Perdón. Es que hace rato que comentabas otra vez mi ignorancia, pero yo me quedé con la idea de que entonces cuando llueve, pues no hacen carreras de Fórmula 1 porque pues, se rompen su madre. No, sí hacen. De hecho, hay una carrera muy famosa donde corrió Miki Laura lloviendo Y se rompió su madre. Sí, 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 sí. y se rompió su madre, sí. ¿Y sí o es broma? Sí, Ah, no, ¿en sí. serio? Ay, güey, pues te digo, o sea, yo me quedé con esa idea. Sí, de hecho, Pero bueno, está la pues, película igual. de Miki Laura. Si tienen la oportunidad, no sé cómo se llama, sé que es de Se Miki llama Laura. Rush. Rush, creo ¿Mande? que se llama la película. Se ¿Rush? llama Rush. Ajá, Ok, Harvey, ¿no? ok. ajá. Ajá, Sí. y ahí explicando un poco de que él no quería correr y corrió porque todos los demás querían y ¡pum! Se partió su Mauser en esa carrera. Pero así es, existen neumáticos azules que son para lluvia extrema y estos cuentan con dibujo, cuentan con un tipo de dibujo para que el agua lo aviente y tenga mayor adherencia. Y por último tenemos que son los verdes, que son intermedios, que pueden con 20 litros por segundo. ¡Ay! Con 20 litros de agua por segundo, drena. Ajá. Tecnología Michelin. Ah, no son Pirelli, ¿no? Tecnología. ¿Mande? Ajá. Sí, es que una vez vi un documental de Michelin que decía que, sí, o sea, se llevan años en encontrar los dibujos correctos para drenar la mayor cantidad de agua. Sí, o sea, uno pensaría que ahí están nada más, ¿no? Ah, ya, se los pusieron, ¿no? Sí, así Para que como aviente el agua y salga. no, también lleva ingeniería de llanta de eso. Ahí por si quieren estudiar ingeniería en llanta, ¿no? Exactamente. Y bueno, muchachos, estos son los tipos de llanta tanto en la Fórmula 1 como pues los normales, ¿no? Los cotidianos, los que tu carro, o el mío o el de la mayoría de la gente debería de usar, ¿no?
Pero Ujú. una cosa es el tipo de llanta y otra cosa es qué hace cada llanta, ¿no? Cómo, qué tan ancha es, cómo saber qué tan alta es también y todas aquellas especificaciones que hacen que una llanta sea diferente a otra, muchachos. Entonces, ustedes podrán ver una llanta que sea igual, ¿no? Por ejemplo, que a primera vista sea igual, tenga el mismo ancho, el mismo rin, que tenga, no sé, la misma apariencia. Pero en realidad, una cuesta 2,000 pesos y otra puede llegar a costar 15, 16 mil pesos, ¿no? Y uno se preguntará, ¿por qué la diferencia? Ustedes, muchachos, contesten la pregunta, ¿por qué la diferencia? Porque en una sí le pensaron y en otra fue más a su madre. Y, y la otra es china, ¿no? Sí, ¿no? Una es Michelin y la otra Ajá. es China. Sí, una es Algo Michelin así. y otra es Tronel, ¿no? Exacto. Ándale. La Astronel. Pues bien, muchachos, las llantas tienen diferentes tipos de nomenclatura, ¿no? De códigos o de números que significan cada cosa algo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría tiene un ejemplo 255, un guión 55 R16 99W. Y querrá decir que acaba de decir este muchacho, ¿no? Es muy fácil. El 205 representa el ancho de la llanta en milímetros, ¿ok? Quiere decir que su llanta tiene 205 milímetros de ancho, ¿no? Por lo tanto, entre más grande sea el número, pues más ancha va a ser su llanta, es lógico, pero a mí me sorprende que hay llantas que llegan hasta los 310, 320 y en adelante, y ya se ven unas monstruosidades que tu auto se ve muy bien, ¿no? A mí, yo soy de esas personas que A los entre Urus, más ¿no? ancha la llanta, mejor, ¿no? ¿Tú, Sí. Julio, opinas lo mismo? Sí. Sí, sí, la verdad es que luego hay carros que se levantan mucho nada más por ponerle unas llantas más gordas. Y también tienen mejor Ajá. agarre, ¿no? Sí tienen un Ajá, y propósito mayor esas agarre, llantas. aparte tienen mucha mayor tracción porque tienen mayor contacto con el suelo, con la superficie del piso. Entonces es bastante bueno. Pero también gastan más gasolina, ¿no? Pero también, exacto, sí, porque tiene mayor peso. Entonces, todo tiene como que Ujú. su ventaja Órale. y su contra. Y luego tenemos el 55, mi querido Julio. Ajá, yo te iba a decir Bruno, güey. Mi querido Julio, ¿Qué pasó? tienes el 55, que significa la relación. Esto no sé por qué lo ponen así, a mí se me hace una tontería. Deberían de poner un número tal cual, en milímetros, o como es el anterior. Pero no, resulta que el 55 es un porcentaje. Y resulta que es el porcentaje del ancho de llanta. Lo cual significa que tiene una altura, ¿no? El 55% del ancho es su altura. Resulta. Oh, ya, ya, Entonces, ya. Está es un medio caro, relajo. ¿no? Ajá, o sea, sí, o sea, por ejemplo, tienes 205 milímetros de ancho, ¿no? Ujú. Ajá. Esos 205 milímetros, si tú le sacas el 55%, es tu altura de tu llanta. Entonces es un relajo, mejor le deberían de poner la altura literal, ¿no? De la llanta. Pero bueno, está mucho más fácil, así es. Luego tenemos lo que es R16, que esto está muy fácil, que es el alto o el diámetro que tiene el rin en pulgadas, es decir, 18 pulgadas de diámetro, 16 pulgadas de diámetro. Yo he visto, lo máximo que he visto en un auto es un Homer que ha tenido hasta 25 pulgadas y es una monstruosidad, ¿no? Tiene unas llantotas acá de pista, con unas llantas de liga que se ven delgaditas y se ven muy, muy padre. ¿Ustedes han Ah, visto ya, llantas ya. altas? O Sí, rines, las más bien casi, dicho. casi tipo cholas, ¿no? Ándale, tipo cholas, exactamente. Oye, Jesús, y ahorita que comentas esto, a ver, respóndeme esta otra pregunta. A ver, échamela, Este, papá. ¿Cómo sabemos a cuántas libras de presión poner nuestras llantas? Ah, muy bien, ahorita vamos a eso. Pero prácticamente, eso no lo dice nuestra llanta. Eso Eso lo te que lo nos lo dice el dice carro. es nuestro fabricante. Sí, Tu te llanta indica así puede... si llevas una gorda adelante, una gorda Sí, atrás, sí, una sí, en sí, sí. medio. Exactamente. Como tu llanta no está en relación a las libras, o sea, sí, el plástico o el caucho aguanta un cierto libraje, que es bastante, pero en realidad va más a el peso del auto, ¿sabes? Este...
cuánto peso le puedes meter al auto, y si no, o sea, si tú le metes mucho aire es como una pelota, ¿no? Tú infla una pelota mucho y va a botar mucho. Sí. Y si tú la inflas muy poquito, va a botar poco, pero va a tener mayor adherencia. Sin embargo, No, va gasta a ser más muchísimo pesada, más. ¿no? Ujú. Entonces, eso tiene relación. Pero también las llantas tienen, que es el siguiente número, un índice de carga. Por ejemplo, 99, 100. Y esto quiere decir cuánta capacidad de peso tiene cada llanta. Entre mayor sea el índice de carga de la llanta, mayor será su capacidad de carga, muchachos. Ay, Órale. acá. Ok, vaya, o sea, dame un tip rápido. Por ejemplo, voy a la gas y me dice, a ver, le checo las llantas, ¿qué le digo? ¿A cuánto la pongo? Por lo general, la mayoría se inflan entre 25 y 33 libras, según yo. P6. O tú. P6. Ajá, P6. Ajá, sí, es que somos técnicos Somos aquí. técnicos aquí. Entonces, Bueno, yo no. Mira, te voy a compartir un dato ahora sí que fuente de los deseos. No sé por qué tengo esa creencia, pero según yo, cuando vas a una gas o algo así para pronto, las libras de presión en tu llanta tiene que ser el ring por 2, según yo. Ajá, sí, más o menos, pero es un dato curioso. El relativo. fabricante te indica cuántas es lo ideal y y eso es a lo que siempre lo tienes que poner, ¿no? Pero sí, si tú no sabes y llegas alguna vez a una gasolinera, tú dile que a 25 o 33 es lo más común, ¿no? Que se infla una llanta, muchachos. o dile, pues recomiéndenme. Usted vea. Ahí usted Parece que póngale voy a 10 dar pesos de propina. aire, jefe, ¿no? Sí. Y bien, muchachos, por ejemplo, lo que comentaba Bruno hace rato de el índice de velocidad. Nosotros en las llantas ¿Bruno? contamos Bruno con dice una el letra comando. al final de este índice de peso, ya sea L, M, N, Q, R, S, T, H, V, Z, W, T, Y y Y entre paréntesis, ¿no? Ignorado. Bruno. ¿Mandé? Ignorado, dijiste Bruno. Ah, pero... ¿Dije Bruno? Sí. Y te corregimos, Bruno. Perdón, es que lo extraño, muchachos. No pasa nada, mira, tú continúa. O se está acordando de mí o lo extraño, cualquiera de los dos. Bueno, Perdóname, Julio. está bien, continuemos. Continuemos, discúlpame. Bien, este índice lo que indica es el grado máximo de velocidad a la cual la llanta está sometida, ¿no? La puede someter. La L, siendo la más baja, puede llegar hasta 120 km por hora. Y es usada generalmente para camiones y para, no sé, autos que no se ocupen en carretera, ¿no? Por ejemplo, los carritos de golf. Algo así. Son llantas que son muy, muy delicadas en cuestión de temperatura. Y tenemos llantas medianas, que son como la H, la T, la S, que son la mayoría de las que tienen sus autos. Y pueden llegar hasta 210 kilómetros, que es bastante, ¿no? O sea, yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a 200 kilómetros por hora. ¿O sí? Ujú. No. Y la mayoría... en autos normales lo dudo bastante. Sí, la mayoría no lo llega. Y ya tenemos llantas como la y la Y entre paréntesis, que son de 300 a más de 300 kilómetros por hora, que ya son carros hiperautos o carros muy deportivos, ¿no? Que llegan a temperaturas extremas, ¿no? Y cada llanta puede costar hasta 40, 50 mil pesos. Entonces es una total locura, tanto en precio y eso. Entonces, miren, por ejemplo, también les quería comentar lo de la presión máxima en este punto, que retomándolo rápidamente, que es que el fabricante normalmente va a dejar la presión máxima, que iba a estar en P6, lo que ustedes comentaban, ya que somos ingenieros. Entonces, pues esta es la mayoría de los datos de cómo leer una llanta, bastante sencillo, bastante fácil, si se lo aprenden rápido, no tiene mayor complicadez. Por si quieren comprarse una llanta y su RIN es 17, no le vayan a meter un RIN 18 porque no le va a quedar, ¿no? Se le va a salir el aire. O no le vayan a comprar un RIN 15 que le va a quedar chica. Eso es un dato curioso, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? No, mi querido Jesús. No, yo tampoco. ¿No? También existen, por ejemplo, llantas antibalas y llantas antiponchaduras. Creo que tú sabes un poquito más de ese tema, mi querido Julio. A ver.
Pues no, la verdad no me hace que es como una nueva tecnología que está llegando. Eso también de Michelin. Sí, las hace Michelin y Continental, de hecho. Sí, pero no tenemos como que mucha información sobre eso. Yo Pero- creo que a lo mejor muchos de nuestros oyentes ya las han visto, estas llantas antiponchaduras o llantas sin aire. Más bien llamémosle llantas sin aire, porque las antiponchaduras, o sea, se puede decir que son las que les ponen a las blindadas, que nada más traen como una cámara pero de metal. Entonces, aunque se ponche la llanta, pues sigue rodando. No, en este caso son estas, las que no tienen aire, que tienen como una especie de panal de abejas en sustitución al aire. Entonces las hacen todo terreno, pasas por clavos o lo que sea y no. O sea, no se poncha. Yo les diría que las busquen así, llantas sin aire. Se Sí, hay supone que varios ayudan, videos, incluso en Facebook, luego los llegas a encontrar Ajá. así de que Sí, ya son los incluso, virales. ajá, sí, son virales y ahí pueden encontrar más información. Pero bueno, muchachos, por este momento yo creo que se termina esta segunda sección de datos, de temas, más bien dicho. Y vámonos con las que siguen, ¿no? Con la última sección. Vámonos. Vámonos. Gracias por seguir escuchándonos. En un momento más, continuamos aquí en Optimus Vía. Pues vamos con la sección de Adivina el auto. ¿Ya están listos, compañeros? Listos. Yo sí. Ok, este es un auto. Es italiano. Ok. Ajá, ok, es italiano. Es rojo. Rojo Corsa. Ferrari 488. 458. Digo. Ay, sí, güey. Ah, sí, ¿no? No, bueno. No, pues, ¿neta sí? Sí. a ver, para los oyentes, esto no estaba preparado. Literal, fui testigo de un No, milagro. neta no. Ok. Oh, soy master, güey. Uf, ya. Pues, Es pues un ya. mesías. Pero bueno, muchachos, Es un buen. Ok, bueno. es hora de decirnos adiós, ¿no? Ah, Muchas sí, gracias, va, que Alan, terminó. por hoy estar presente No, gracias en este por querido podcast. tenerme aquí. Ok. Muchas gracias, Alan. Fue un gran placer, me divertí mucho, estuve muy curioso todos los datos que dijiste. Y y que bueno, ojalá te sigamos teniendo más emisiones futuras, ¿no? Como Por invitado. supuesto. Para consejos de emprendedurismo también, por favor. Ajá, próximamente nuevo podcast, nuevo Así canal, es. ¿no? Ok. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Julio. Algo que quieras decir, Muchas gracias compañero, a ti, Jesús. amigo. Síganme en redes sociales. Sí. No, sí, ya no mencionamos eso. Síganos en las redes sociales, Optimus Vía. Y pues estamos pendientes a sus comentarios. Exactamente. ¿Tú, Jesús? Estamos para ayudarles. Pues yo igual quería decirles que muchas gracias y que se la pasen bien, que tengan una gran semana y los esperamos próximamente, ¿no, muchachos? Entonces, muchísimas gracias. Bye. Adiós. Bye. Gracias por habernos escuchado en este podcast llamado Optimus Vía. Sintonízanos la próxima semana. Muchas gracias.